Chicos, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del ascendente, un tema importantísimo para la astrología, vital para interpretar una carta natal y también muy importante para hacer astrología predictiva. Chicos, el ascendente no es lo que somos, pero en cierta medida es una forma que debemos adoptar sin que se vea modificada nuestra esencia. Pero bueno, vamos a revisar qué significa astronómicamente, cómo lo encontramos en nuestra carta. Después vamos a ver cuál es su repercusión astrológica y por último vamos a ver características o particularidades de esta energía. Empecemos. ¿Cómo podemos entender astronómicamente el ascendente? Chicos, imagínense el horizonte como una línea y entendamos que esta línea tiene un punto totalmente occidental y un punto totalmente oriental. En este punto totalmente oriental, en la ubicación más al oriente de esta línea, se encuentra ubicado el ascendente de la carta natal o la carta astrológica de ese momento. Ahora, en el momento en que nacemos, el punto más oriental de ese instante marca nuestro ascendente, es decir, el signo y el grado en el que se encontraba este punto oriental al momento en que nacemos va a marcar cuál es nuestro ascendente y la ubicación del mismo. Ok, y ya que entendemos astronómicamente cómo ubicar este punto, cómo ubicar el ascendente, repasemos cuál es su función astrológica. Como les decía al comienzo del video, el ascendente no es lo que somos, pero sí es una forma que debemos adoptar. El ascendente es una energía que durante toda nuestra vida nos va moldeando para que nuestras formas, para que la manera en que tomamos ese primer contacto con el mundo estén marcadas por la energía del signo en el cual se encuentra. ¿Cuál es el reto del ascendente? El reto del ascendente es que generalmente, salvo coincidencias energéticas o compatibilidades energéticas entre Sol, Luna y ascendente, generalmente tenemos cierta aversión a ser parte de esta energía o a que esta energía haga parte nuestra. Entonces, intentamos evitarla, intentamos no hacerla parte de nuestra vida. Y precisamente lo que hace nuestra vida es obligarnos a adoptar esas formas, a, a actuar a través de estos conductos. Entonces pongamos un ejemplo con el ascendente en Aries. Es muy probable que en los primeros años la persona tenga cierto tipo de miedo o aversión al conflicto, a tomar la iniciativa, a ser reactivo, pero la vida lo va a obligar. ¿Y cómo lo va a obligar? Poniéndole personas difíciles que hagan que reaccione, que hagan que se imponga, que hagan que entre en un estado de rebeldía quizás, que actúe, que aborde esa energía ariana. Y chicos, el reto del ascendente, ya después de que empieza a aprenderse, no es únicamente adoptar estas formas. Aparte de esto, uno de los mayores retos que también puede traer es entender que cuando logramos montarnos en ese caballo, cuando logramos entender que este conducto tiene que ser utilizado, también tenemos que entender que no somos eso. Es muy probable que con el ascendente las personas nos vean así. Entonces, si yo tengo el ascendente en Aries, que las personas me vean muy ariano. Si yo tengo el ascendente en Tauro, que las personas me vean muy taurino. Pero esa no es mi esencia, salvo que también tenga el sol ahí. Y el reto es precisamente ese, que el ascendente funcione como un conducto a través del cual yo actúo y muestro ciertas formas para desarrollar mis fines más superiores, por decirlo así. ¿Y cuáles son mis fines superiores? Los que están ligados al sol, a la conciencia, a la esencia. Obviamente,
La idea energética es que vivamos toda la carta, pero la carta se vive a través de conciencia y la conciencia está íntimamente ligada al sol. Y bueno chicos, si ya entendemos al ascendente como una forma que debemos adoptar de acuerdo con una manera que tiene la vida de moldearnos, vemos la importancia del ascendente, porque el ascendente simboliza todo este patrón de hechos, de sucesos que estamos destinados a vivir con el fin de movernos de cierta manera en este plano. Es absolutamente importante. Entonces, tenemos que aprender a manejarlo y aprender a manejarlo bien. ¿Por qué? Porque respecto a los ascendentes mal usados o mal aprendidos, se pueden dar dos casos. Primero, personas que huyen totalmente de su ascendente y pierden una herramienta valiosísima para moverse en la vida. Porque el ascendente es eso, es una herramienta. Pero también ocurre que hay personas que se montan totalmente sobre su ascendente pensando que no existe nada más, que no hay conciencia, que no hay mundo emocional, que el placer no marca lo que debe marcar. Confunden ese ascendente con su conciencia y lo expresan a través de energías de muy baja vibración. Entonces muchas veces vemos que hay personas que efectivamente se identifican bastante con este ascendente, pero lo expresan de mala manera. El ariano a través de manera agresiva, el cáncer a través de la procrastinación, el escorpiano a través del apego, etc. Incluso chicos, a mí me gusta ver al ascendente también como el primer contacto o el primer punto de inflexión que tenemos con la energía rebelde. ¿Por qué? Porque el ascendente empieza sobre todo a notarse en algunos años de la niñez, empieza a fortalecerse en la adolescencia y generalmente, como les comentaba, empezamos a sentirlo como una imposición de la vida a aprender cierta energía. Y cuando la vida se nos impone a través de situaciones o personas, somos capaces de tomar esta energía y revelarnos. Revelarnos bien sea a través del acto si está en Aries, a través del vínculo si está o de la relación si está en Libra, a través de la responsabilidad si está en Capricornio. Es un acto de rebeldía, es el primer momento de nuestra vida en el que somos capaces de decir, hey, puedo tomar algo que siento que no es mío para hacer las cosas de manera diferente. Entonces chicos, ¿qué vemos en el ascendente? Vemos que hay una practicidad energética gigante. ¿Por qué? Porque es una herramienta a través de la cual podemos mostrar ciertas cosas sin que esa herramienta simbolice lo que somos. Podemos alcanzar ciertos objetivos usando esta energía sin que esta energía simbolice conciencia, esencia o un fin esencial. Y esto es muy valioso. ¿Por qué? Porque la versatilidad energética hace que en la vida, en este plano, podamos movernos de diferentes maneras y lograr objetivos por encima de diferentes obstáculos. Y el ascendente es precisamente eso. Es, yo diría que la herramienta, la armadura, toda aquella coraza o molde que tenemos por lo menos en primera instancia porque recuerden, no es lo que somos, pero es lo que tenemos en primera instancia para sortear los obstáculos más evidentes o más visibles que tengamos en nuestra existencia. Bueno chicos, aparte de todo lo anterior, que ya nos muestra la total importancia de este punto, también podemos entender al ascendente como la materia catalizadora de la vida misma. ¿Por qué? Porque siempre que la vida interactúe con nosotros, va a por lo menos expresar matices de esta energía. ¿Por qué? Porque siempre va a estar moldeándonos. Y por último, chicos, particularidades de esta energía u otros puntos desde donde se debe estudiar o con los cuales debe relacionarse. Miremos siempre la casa 12 también. ¿Por qué?
El ascendente y la casa 1 puede entenderse como el escenario energético de nuestra vida, como algo que siempre nos va a moldear, algo con lo que siempre nos vamos a encontrar y a través de lo cual tenemos que actuar. Por eso tenemos que adoptar esas formas de manera exterior, sin que eso modifique nuestra esencia. Pero la casa 12 es de donde venimos. Según muchas teorías, las cuales en cierta medida yo comparto, nos habla de vidas pasadas, de existencias anteriores a este plano. Entonces, ahí podemos entender por qué quizás el trauma en la juventud de tener que incorporar el ascendente. Les pongo un ejemplo. Si tengo en la casa 12 en Piscis, quiere decir que vengo de una existencia, de un plano anterior donde todo estaba conectado, donde era uno con todo, donde la sensación y la conexión prevalecía sobre la acción. Y en esta vida vengo a romper toda esta unión, a entender la dualidad y a actuar. Vengo a ser impetuoso, independiente, reactivo, cuando antes estaba en un mundo en el cual no había necesidad de esto. Ahí vemos la dificultad de aprenderlo en los primeros años. Veamos otro ejemplo. Tenemos una casa 12 en Cáncer. Esta casa 12 en Cáncer nos muestra que venimos de una vida anterior en la cual prevalecía la nutrición emocional, el concepto de hogar fuese cual fuese, las bases emocionales, y pasamos a una vida con un ascendente en Leo en la cual tenemos la necesidad de expresar al propio yo, de desplegar toda esta potencia creativa sin importar con qué estemos conectados, de sacar. Puede ser traumático también. Y así ocurre con todos los ascendentes y con todos los signos anteriores. Entonces, chicos, conclusiones. No somos el ascendente, pero en cierta medida tenemos que adoptar sus formas. Tenemos que aprender a actuar así para que este ascendente sea un conducto para nuestros fines, para nuestra conciencia o para acercarnos a puntos evolutivos de la carta, de nuestra vida y de nuestra existencia. Si bien a unas personas puede costarles más que a otras, ¿por qué? Porque hay compatibilidades energéticas entre otros puntos fuertes de la carta del ascendente o incompatibilidades. Para todos va a ser necesario integrarlo para tener una vida plena y feliz. Y ojo, quiero que lo analicen sobre todo a las personas a las que les cuesta, si están muy jóvenes o si simplemente está tan distante o tan incompatible energéticamente que aún les cuesta. Revisen entre ustedes porque por lo general, de igual manera que el que ya lo hizo, ustedes tienen la necesidad de expresarlo. Les pongo un ejemplo. Una persona con el ascendente en Escorpio en sus primeros años de vida va a huir de toda vivencia intensa de las emociones, pero la vida lo va a obligar. Pero si empieza a valorar qué hay por dentro y qué necesidades hay por dentro, si bien viene de una casa 12, de una vida anterior con una vida muy equilibrada que no le exige intensidad, empieza a sentir esa intensidad, enseguida llega acá. Y esa necesidad de intensidad que genera una ambivalencia, ¿no? El voy o no voy. Generalmente en la juventud intenta huirse y la vida abarca y dice no, si eres esto también en cierta medida. No es tu esencia, pero en cierta medida lo eres. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Con este video empiezo una serie que voy a hacer sobre el ascendente en todos los signos. Espero les haya gustado este video. Si es así, por favor, déjenme un like en el lugar donde lo hayan visto. Y suscríbanse a mis redes, Sebastián Quiroz Astrólogo, en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta luego.